Vamos a continuar. Tenemos una moción presentada por Óscar Rodríguez Pérez. No, por favor, ¿se puede tramitar primero a los socialistas? Hay dos urgencias, es porque venga los de que vienen ya los financieros para leerla. Se agradece. Alexa Castellodesa, como concejal del Grupo Municipal Socialista, presenta para su debate por urgencia la moción relativa al conflicto sobre la devolución de las cantidades afectadas en el sistema tax list que afecta a los astilleros. Esta moción yo creo que la tenéis todos porque creo que le fue remitida por correo electrónico. De todas maneras, vamos a repartir una copia. Jesús, la tengo aquí. Para repartir la moción, en primer lugar vamos a tratar la urgencia de la misma para que se pase su votación y en su caso se trate en este pleno el fondo de la misma. Alexia, para argumentar la urgencia. Sí, bueno, como bien ha comentado el alcalde, trasladé vía correo electrónico a los grupos políticos de este ayuntamiento la necesidad de que este pleno debatiera de forma urgente una moción relativa a la situación del expediente de tax list que tiene que resolver el comisario de la competencia europea, Joaquín Almunia, y que está imposibilitando que los astilleros, en concreto el nuestro, el que está ubicado en Estado, Construcciones Navales del Norte, pero también el resto de astilleros vascos y astilleros españoles, puedan hacer uso del tax list que fue aprobado en enero del 2013, puesto que ningún inversor quiere entrar a utilizar el nuevo sistema cuando pesa sobre los astilleros la posibilidad de una devolución de las ayudas o de lo que se consideraron ayudas del anterior sistema de tax list. En ese sentido es por lo que presentábamos al pleno de forma urgente y esperamos el apoyo del resto de grupos para poderlo tratar en el pleno. Gracias, Alexia. ¿Algún grupo quiere intervenir en relación a la urgencia de la misma? Si no hay más intervenciones, vamos a votar la urgencia de la moción presentada por Alexia relativa a la situación del tax list y las ayudas concedidas anteriormente. Leyes Corrales, Leyes Fernández, Flori Núñez, Emma González, Borja Guía, Igor de Pablos, Nailerma, José Luis Marcos, Alessa Castelo, María Victoria Talavera, María Rosario González, Luis Felipe Finker, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso, Iván Lancho, Amagoyo Bezquertúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés Ricoy, Óscar Rodríguez. ¿Habéis dicho sí? Sí. Vale. Tenían su nombre. Lo que pasa es que lo hace muy como... ¿Tienen alguno? Yo sube nada. Bueno, pues por unanimidad se declara la urgencia del tratamiento de la moción. Una vez declara la urgencia de la moción, Alexia, tienes la palabra para entrar en el fondo de la misma. Bueno, tal y como mostramos en la moción en su justificación, casi han sido 2 años los que se ha tardado para que la Comisión de la Competencia, el Comisario de la Competencia Europeo,
resolviera sobre el nuevo sistema de tax lease español. Ya sabéis que ante una denuncia de otro país comunitario, los holandeses, estuve investigando el sistema de arrendamiento financiero, del sistema fiscal que se aplica al arrendamiento financiero para la construcción de buques en nuestro país. 2 años han sido los que se ha tardado en resolver este expediente, años durante los cuales los astilleros vascos y los españoles no han podido proceder a la contratación de nuevos contratos, lo que ha supuesto que han podido o han resistido de la mejor forma posible la situación durante estos años, pero ahora que en enero del 2013 tenemos en vigor un nuevo sistema fiscal de arrendamiento financiero, lo que conocemos todos como el tax lease, se han visto en los astilleros que han intentado formalizar contratos que no pueden aplicar este nuevo sistema porque no consiguen que los inversores quieran entrar, porque pesa sobre ellos la posibilidad de que el comisario europeo, en este caso Joaquín Almunia, que es el competente en resolver esta materia, decida o tiene que decidir sobre la devolución o no de las cantidades que se concedieron con el anterior sistema de tax lease español. Hay informes jurídicos suficientes que determinan que no hay que proceder a la devolución de estas cantidades porque iría en contra de los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica, y hay antecedentes que han sido puestos a disposición del comisario europeo para que pueda decidir con respecto a ello. Pero el último ejemplo lo hemos tenido también en Sestao, la pérdida del último contrato que tenía CNN para poder realizar, que era un flotel, está a expensas también de que se pueda adoptar esta decisión por 2 motivos. Por un lado, porque el tax lease le ha quedado una pequeña pata pendiente, que es con respecto a la tipología de barcos que pueden acogerse al mismo, y en un segundo lugar, con respecto a si CNN se vería o no también obligada a devolver cantidades del anterior sistema, al igual que el resto de astilleros, lo que les abocaría a una situación de cierre no solo a Sestao, sino también al resto de astilleros de España. Por eso, lo que pedíamos al Pleno era una cosa muy sencilla, y es solicitar al Gobierno vasco y al Gobierno de España que utilicen todos los medios a su alcance para instar al comisario de la competencia, Joaquín Almunia, para que resuelva de manera inmediata el expediente sobre la devolución de las cantidades afectadas por el anterior sistema de tax lease español, y que se dé traslado del presente acuerdo a la dirección de CNN, al comité de empresa de CNN también, a PIMAR y al comisario de la competencia europea. Y voy a aprovechar las palabras que ha dicho Eduardo cuando ha dicho voto que sí, porque esto no deja de ser instar al comisario de la competencia, Joaquín Almunia, y como no va contra el gobierno del Partido Popular en el Estado, pues que lo va a apoyar. Eso mismo le pido yo al resto de grupos políticos, porque ha habido algún grupo que me ha manifestado que solicitar al Gobierno vasco no era correcto por el tema de que no es competente. No es una cuestión de competencia, la competencia la tiene Joaquín Almunia, que es quien puede resolver este expediente, pero sí afecta a los astilleros vascos y sí afecta a los astilleros españoles. Y lo único que pedimos es que desde diferentes vías, en este caso desde la Consejería de Industria o del propio Lehendakari, se intente hacer llegar a Joaquín Almunia cuál sería la situación de nuestros astilleros en caso de que la resolución no fuera inmediata o que la resolución fuera contraria a esa no devolución, es decir, si se ordenara la devolución, que sea consciente de cuáles son los efectos que puede tener la resolución. Y lo mismo pedimos para el Ministerio de Industria. Le pedimos que el Ministro de Industria traslade a Joaquín Almunia que su decisión ha de adoptarse de manera inmediata y que ha de hacerse también en el sentido en el que ha sido presentado por los de las diferentes partes que ya están personadas en el expediente de devolución de ayudas. En ese sentido, no creemos que vaya contra nadie, sino que es simplemente solicitar. El Ayuntamiento de Sestao ya le va a hacer llegar a Joaquín Almunia esta resolución, si sale aprobada en el Pleno, pero es pedirle también al Departamento de Industria, al Gobierno vasco, a la propia Lehendakaritza o al Ministerio de Industria que le trasladen también a Joaquín Almunia la necesidad de que resuelva y que de sus actos se pueden dar consecuencias graves para la situación de los astilleros vascos y españoles, con la cantidad de empleos que en este sector todavía tiene nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero y deseo que tras las intervenciones que se vayan a producir, esta moción salga por unanimidad para que tenga mayor fuerza allá donde tiene que llegar, que en este caso no es otro que el comisario de la competencia, Joaquín Almunia. Es que recasco por la explicación y el fondo de la moción. Pasamos entonces al debate de los grupos políticos. ¿Grupos que quieren intervenir? Eduardo.
adelantar, como ya lo ha hecho Alex, que nuestro voto va a ser favorable. También recordar que no solamente porque se le insta a la Comunidad, como se da la competencia, sino porque también ya hace, no recuerdo si 1 o 2 meses, se presentó otra moción por el Partido Socialista de forma similar con respecto al Tax y con respecto a la naval, en la que se estaba única y exclusivamente al Gobierno Central, y recordarle que también en aquel momento nosotros lo apoyamos, porque lo que apoyamos es a la naval, independientemente de a quién vaya dirigida la moción. Por supuesto, compartimos la moción 100%. Es más, creemos que el señor Almunia debe ser consciente de que cada retraso que le supone resolver este expediente supone un daño a la naval, y sinceramente todos sabemos que no está en la situación como para que corran mucho los tiempos. Eskerrik asko, Eduardo. Iván. Bueno, qué duda cabe que nuestro grupo también votará a favor de esta moción, porque bueno, en fin, a los trabajadores de este sector ya se les ha hecho bastante daño en el pasado. Entonces, pues bueno, cualquier cosa que suponga un avance y que repercuta en los trabajadores y trabajadoras, pues bienvenida sea. Pero bueno, no podemos evitar señalar que si tuviésemos un espacio socioeconómico vasco propio, pues no nos haría falta entrar a ningún agente superior en instancias superiores. Entonces, pues bueno, para que este tipo de problemas que surgen, pues los podemos solucionar desde aquí, de Euskal Herria. Eskerrik asko, Iván. Eire. Sí, eskerrik asko. Bueno, ya creo que esta es la cuarta moción, ¿no?, que traemos a debate a este pleno en esta legislatura sobre el sistema de ayudas táctiles. 4 propuestas en menos de 2 años y bueno, pues desde nuestro grupo vemos con muchísima preocupación que la Comisión Europea continúe sin dar una solución definitiva a este problema. En el mes de noviembre del año pasado, Bruselas aceptó el nuevo modelo de bonificaciones fiscales para las empresas españolas del sector naval, aunque todavía no ha decidido si se deben devolver las ayudas que se concedieron previamente. Tal y como hemos podido leer también hace unos días en los medios de comunicación, esta situación de indefinición pues no es ni muchísimo menos beneficiosa para nuestro sector naval, al haber anunciado Construcciones Navales del Norte, la naval, la pérdida de un contrato de 220 millones de euros que hubiera garantizado carga de trabajo hasta el año 2015. Situación muy preocupante esta. El astillero atribuye esta pérdida a una decisión del armador motivada por el retraso de la Comisión Europea en pronunciarse sobre la devolución de las hipotéticas ayudas concedidas a los astilleros españoles. Por tanto, por el bien del futuro de una empresa más emblemática de nuestro municipio, sería conveniente que el comisario de la competencia, el señor Joaquín Almunia, que lleva meses mareando la perdiz, cierre de una vez por todas el expediente, lo cierre para que todas las empresas del sector naval sepan lo que hay y sepan lo que existe. Sin embargo, la petición para instar a la Comisión Europea entendemos, como lo hemos entendido hasta ahora las anteriores 4 mociones que por unanimidad se han aprobado en este pleno, es que se inste únicamente al Gobierno de España, ya que es el Gobierno de España el que tiene la competencia para negociar este tipo de cuestiones, porque nos resulta curioso que hasta ahora, vuelvo a repetir, mociones aprobadas por unanimidad por este pleno, con el voto afirmativo de todos los grupos municipales, se haya instado al Gobierno de España y ahora haya que instar al Gobierno vasco. Totalmente curioso nos resulta. Eso no quiere decir que por esa cuestión este grupo vaya a votar de forma negativa. Todo lo contrario, va a seguir apoyando, como lo ha hecho siempre, este tipo de mociones. Aún así, y porque creo que es la forma correcta y porque en otros debates anteriores a este lo he escuchado de palabras de los propios responsables o representantes del Partido Socialista, creo que cada uno debemos de llevar, cada partido político debemos de llevar
cada cuestión, cada tema, a aquella instancia, a aquella institución competente en ello. Por lo que voy a hacer nuestras de mi grupo municipal del Partido Nacionalista Vasco en este municipio, las palabras y las preguntas que nuestra eurodiputada Izaskun Bilbao hizo la semana pasada. Eurodiputada y que creo que con muy buen sentido dirigió. Izaskun Bilbao presentó 2 preguntas dirigidas a la Comisión Europea para que le dijesen por qué se está demorando la decisión que debe adoptarse sobre el anterior sistema de tax list que se aplicaba a la construcción naval. Las incertidumbres sobre el sentido de esta decisión, que puede obligar a algunos astilleros a devolver dinero a las instituciones europeas, dificultan la financiación, la obtención de avales y la captación de clientes, y han hecho perder en las últimas semanas a la Naval de Sestao un contrato que ofrecía carga de trabajo al astillero hasta el año 2015. Este asunto es desde el principio totalmente injusto. Los perjuicios ocasionados por el retraso en esta decisión, que han bloqueado la capacidad de los astilleros vascos para captar clientes en los últimos 2 años, son de la suficiente entidad como para que sea especialmente injusto el cobro de cualquier otra cantidad adicional a los astilleros desde Bruselas. El problema está relacionado con el expediente abierto al anterior tax list español, que debía haberse resuelto a principios de este año. Mientras no haya una solución definitiva, los astilleros que se beneficiaron de este sistema trabajan bajo la amenaza de tener que devolver los incentivos fiscales que favorecieron la contratación de 273 buques entre los años 2002 y 2010 por un valor de 7.800 millones. Todas esas construcciones se realizaron con el antiguo tax list. El antiguo régimen fiscal aplicable a la construcción naval, diseñado y aplicado por las autoridades fiscales españolas, fue denunciado por los astilleros holandeses y declarado ilegal por la Comisión Europea. El nuevo sistema aprobado a finales del año pasado, aunque rebaja en cerca de 10 puntos los incentivos fiscales a los que podrán acogerse los astilleros, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea. Creemos que los perjuicios ocasionados por la ausencia de tax list en estos años es de tal calibre que no debería acumularse a la devolución de los incentivos cobrados anteriormente. Por una parte, y a efectos internos, la ausencia de tax list en España desde la denuncia anterior ha propiciado que los astilleros vascos hayan perdido la construcción de cerca de 50 buques que han ido a parar a los astilleros de Holanda y de Noruega. El Foro Marítimo Vasco, el sector de la construcción naval y el propio astillero de la Naval de Sestao han constatado una vez más los efectos que tiene este retraso en su capacidad para obtener contratos. En concreto, vuelvo a reiterar, la Naval de Sestao acaba de perder un contrato de 220 millones de euros. El sector naval vasco considera que mientras no haya un pronunciamiento definitivo sobre el anterior régimen español de tax list, todos los astilleros afectados por este conflicto padecen una incertidumbre que lastra su competitividad, cuestiona la solvencia del sector frente a sus clientes y dificulta el acceso a los avales y mecanismos de financiación que son indispensables para la construcción naval. Igualmente, esta incertidumbre convierte en papel mojado el nuevo sistema de financiación de activos aprobado en noviembre del año pasado. Los clientes en concreto temen que una decisión de la Comisión favorable a devolver los incentivos cobrados provocase graves problemas económicos a los astilleros afectados. Esa incertidumbre, desde a la hora de encargar un barco a un astillero que podría quedarse sin recursos en el transcurso del proceso de construcción del barco. Por ello, por todo esto, Izaskun Bilbao, eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco, preguntó por qué se está produciendo un retraso tan pernicioso para este sector de la actividad económica y preguntó por qué la falta de una política europea para el sector naval. Porque pensamos que la Comisión debería fomentar una colaboración de la construcción naval europea frente a la competencia externa. Todos los astilleros europeos han perdido cuota de mercado frente a los países asiáticos. Tenemos que poner en valor las fortalezas de la industria naval europea dinámica e innovadora y abandonar la perniciosa dinámica de denuncias interestatales que no ayuda en nada a superar la actual situación.
animo a todos los grupos municipales aquí presentes que trasladen a sus respectivos grupos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo, que hagan las correspondientes preguntas, tal y como nuestro eurodiputado Izaskun Bilbao hizo al respecto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Grupos, si quieren intervenir, el segundo turno, Alexa. Vale. Bueno, además de hacer preguntas, yo creo que es mejor que los distintos eurodiputados, parlamentarios, estatales, vascos, concejales, hablen directamente, en la medida de lo posible, con Joaquín Almunia, teniendo en cuenta que es español y que nos va a entender perfectamente qué es lo que está haciendo el Partido Socialista. El Partido Socialista está intentando, por todos los medios, no solamente en este pleno, sino también a través de otros responsables de otros niveles, dígase a nivel de Euskadi y a nivel del Estado, a que le llegue a Joaquín Almunia este mismo mensaje por otros casos, que es lo que yo invitaba en este caso, es decir, que todo aquello que podamos hacer desde los distintos grupos políticos, desde los distintos ámbitos en los que estemos, que se le traslade la necesidad de esta resolución inmediata. Es decir, lo que ha contado Leire es verdad, es decir, la situación es esta. Hay que matizar cuando has dicho que el contrato del tax lease es papel mojado si no se resuelve de forma inmediata. ¿Por qué la urgencia? Porque ha de resolverse durante este mes de abril para que no exista mayor perjuicio a los astilleros. Hay que tener en cuenta que hay una necesidad, seguramente, de que la política naval europea se modifique, en el sentido de entender que ha de protegerse el propio mercado europeo frente a quien realmente es competencia del mercado europeo, que no dejan de ser más que los mercados asiáticos, fundamentalmente, que son los que están copando la mayor parte de los contratos que se están realizando. Pero en cualquier caso, ¿por qué ahora le metemos, o por qué ahora solicitamos al Gobierno vasco? Porque mira, las anteriores, cuando hablábamos de que se redactara el sistema tax list, quien podía negociar con el comisario, era el Gobierno del Estado, el Gobierno de España, y por tanto instábamos al Gobierno de España a que negociara las nuevas condiciones del tax list. Pero ahora no estamos pidiendo que se negocie nada. Lo que estamos pidiendo es que se le haga llegar el mensaje, y creemos que es importante que el Gobierno vasco presione en la misma dirección, y creemos que es importante que el Lehendakari o que el consejero de Industria le traslade también a Joaquín Almunia cuál es la situación de nuestros astilleros y cuál es la necesidad imperiosa, y que esas presiones que recibe de los astilleros holandeses también las reciba por lo menos de los organismos españoles. Yo, en cualquier caso, congratularme de que por parte de todos los grupos políticos, aun a pesar del tenor de la redacción, que solo pretendía que vayamos todos a tocarle la misma puerta con el mismo mensaje, pues vaya a salir por unanimidad, porque creemos que eso es un poco lo que necesita la naval de Sestao y también el sector de los astilleros en el País Vasco y en España. Eskerrik asko. Pasamos a votar la moción. Leire Corrales, Leire Fernández, Lori Núñez, Ainhoa Basabe, Jorge Guía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Alexa Castelo, María Victoria Talavera, María Rosario González, Luis Felipe Finkel, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso, Iván Lancho, Amagoyo Belpertúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, unanimidad de todos los presentes. Agradeciendo la unanimidad por todos y aprovechando la presencia del Comité de Empresa de la Naval aquí hoy, mandarles entre todos un mensaje de ánimo y que por lo menos el Ayuntamiento del bloque mantiene su compromiso y su apoyo, y trabajaremos todos unidos para defender una de nuestras empresas históricas que siga viva y que siga generando empleo y riqueza en ese estado. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción. Moción presentada por Óscar Rodríguez Pérez, en representación de su grupo del Partido Popular, para que se trate de manera urgente en este pleno. Antes de entrar en el periodo de fondo de la moción, vamos a repartir la misma. Jesús.
Continuamos. En primer lugar, Óscar tiene la palabra para defender la urgencia de la moción. Cuando quieras. A ver, la urgencia tiene una sencilla justificación, y es que el 8 de abril de 1971, hace ya 42 años, se celebró en Londres el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano. Allí se sacaron 4 grandes acuerdos. El primero fue el inicio y se empezó a trabajar para instaurar dicho día como el Día del Pueblo Gitano a nivel mundial. Segundo, allí mismo también se determinó un himno, el Yelén Yelén, que significa anduve. Tercero, se confirmó el romanó como lengua oficial suya. Y cuarto, la bandera. Se acordó esta bandera como la bandera oficial del pueblo gitano, que representa la parte superior en una franja azul que representa el cielo. Abajo una franja verde que representa la hierba en la tierra de los caminos y una rueda en el centro de carro rojo que recuerda y simboliza los carros con los que recorrieron dichos caminos. Por todo ello solicito que esta moción sea tratada en este pleno y también en la toma de la palabra posterior ellos serán los que le dan el comunicado. Y luego también a título particular y de este partido pues agradecerles que estén en este pleno porque eso simboliza una de las cosas que hay que intentar con el gitano, que es la normalización. Eskerrik asko, Óscar. ¿Algún grupo quiere intervenir en relación a la urgencia? Pasamos a votar ahora. Bello Corrales. Leire Fernández. Lori Núñez. Ainhoa Basabe. Jorge Aguía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Alexa Castelo. María Victoria Talavera. María Rosario González. Luis Felipe Finker. Jesús Ortiz. Emilio César Ferreiro. David Salso. Iván Lancho.
Amagoño Bereciartúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, Óscar Rodríguez, Josu Vergara. Unanimidad en la declaración de urgencia del tratamiento de la moción. Votada la urgencia, mejor dicho, aprobada la urgencia. Óscar tiene la palabra para... Van a ser ellos los que leen, pero en la moción que tenéis se retira el punto número 2. Que el día 8 de abril no habrá un acto, tan solo pues, a nivel simbólico y de agradecimiento al pueblo gitano, pues se izará la bandera como otros símbolos que hemos colocado en la balconada. Muy bien, hecha la aclaración, la puntualización. Chicas, cuando queráis. La Chodibes terminó buenos días. Comunicado de la Fundación Secretariado Gitano. 8 de abril 2013, Día Internacional del Pueblo Gitano. El próximo lunes 8 de abril se conmemora un año más el Día Internacional del Pueblo Gitano. Una fecha cada vez más celebrada en todo el mundo, tanto por las propias comunidades gitanas de los más diversos países, como por numerosas instituciones a través de actos públicos solemnes, recepciones o izado de la bandera gitana, en ayuntamientos y otros organismos, etc. Y comunicados de apoyo y reconocimiento institucional, como en el ayuntamiento de Sestao. Un día para la celebración y también para recordar a todos, gobiernos, administraciones, medios de comunicación, sociedad civil y en general a toda la ciudadanía, que el pueblo gitano aún aspira a ser reconocido y tratado en igualdad de condiciones y alcanzar las mismas oportunidades y necesidades que disfrutan o padecen el resto de sus compatriotas en cualquier país en el que vivan. Que hay muchas personas de origen gitano que quieren dejar de ser rechazadas, discriminadas, vistas con recelo y a veces maltratadas. El 8 de abril recuerda el Congreso Gitano celebrado el mismo día de 1971 en Londres, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. La designación como Día Internacional del Pueblo Gitano tuvo lugar en otro Congreso Internacional celebrado en Varsovia en 1990. El contexto de grave crisis económica en el que nos encontramos golpea con dureza a las personas más vulnerables, con menor cualificación y con menos recursos, y de manera muy especial a gran parte de la población gitana. Esta grave situación requiere ser atajada con decisión a través de una toma de conciencia por parte de todos. Son problemas que competen no solo a los gitanos, ni solo a los políticos, sino al conjunto de la sociedad. A través de medidas prioritarias para la inclusión social de las personas gitanas más desfavorecidas, con programas específicos de formación e inserción laboral y de apoyo y refuerzo educativo, especialmente en los niveles de primaria y secundaria obligatoria. La Fundación Secretariado Gitano lleva más de 30 años y desde 2001 en Sestao, contribuyendo a los cambios y los logros de la comunidad gitana en alguna medida con el impulso de programas transformados como la CD, que ha facilitado a gitanos y gitanas su acceso a un contrato de trabajo o el promociona, a través del cual jóvenes estudiantes encuentran apoyo para finalizar sus estudios en la ESO o acceder a la universidad, u otras intervenciones que han incidido en la mejora de la salud de familias gitanas, el acceso a una vivienda digna o la defensa de sus derechos como ciudadanos en igualdad de condiciones. Una sociedad no crece de una manera saludable, cohesionada y justa si va dejando en el camino a grupos de sus ciudadanos con menos derechos, menos oportunidades, manteniendo en definitiva una realidad donde hay ciudadanos de primera clase, de segunda o tercera. Todos somos ciudadanos, todos formamos parte de esta sociedad, todos queremos participar y contribuir a la convivencia, al desarrollo y el bienestar. Y para finalizar, solicitamos al Ayuntamiento de Sestao lo siguiente. 1. Que el día 8 de abril se ice la bandera gitana. 2. Solicitamos al Ayuntamiento que colabore en el desarrollo y cumplimiento de las líneas de actuación para conseguir la inclusión en la comunidad gitana. 3. Apoyo y defensa de una sociedad plural, fomentando la convivencia, el conocimiento mutuo y las relaciones entre las personas de distintas culturas. Soñemos, caminemos juntos, creemos realidades mejores entre y para todos. Gitanos y no gitanos, gritemos, satisfen, tag, mestepen.
No es su que, es que ricasco, gracias. Gracias por la lectura. ¿Vos quiere intervenir? ¿David? ¿Nadie más? ¿David? Hola, buenos días. Desde nuestro grupo queríamos apoyar, dar nuestra conformidad con la moción presentada. Consideramos que es de justicia que las diferentes administraciones, así como el resto de la sociedad, deben promover de forma constante políticas transversales de integración con el pueblo gitano, que eviten la guetización, si se me permite el palabra. Políticas que, por supuesto, deben ir dotadas económicamente para que sean efectivas. No debemos cansarnos de reclamar que los dineros que se dedican a programas de acción e integración social no son un gasto, sino una inversión en la mejora de las condiciones de vida que a todos nos beneficia. No debemos dejar en el esfuerzo para que el apoyo a la acción integradora hacia los más débiles no se pierda solo en buenas palabras en los discursos. A pesar de la crisis, debemos continuar juntos en este trabajo porque nuestro objetivo principal es la desaparición de las desigualdades. Eso es todo. Bueno, nosotros como equipo de gobierno compartimos parte en la totalidad de las palabras que ha dicho David en nombre del Grupo Socialista. Yo creo que en esa línea venimos trabajando. Es importante resaltar el compromiso, en este caso, de las familias gitanas que están establecidas, o de la mayoría de las familias gitanas que están establecidas en nuestro municipio y que han roto también barreras personales y que han hecho esfuerzos importantes por integrarse en nuestra sociedad, por hacer y por establecer conjuntamente con entidades sociales y culturales programas de mejora educativa, de mejora física incluso, porque temas de hábitos saludables, hábitos comunes, etc. Y verdaderamente tienen una vida bastante establecida y bastante normalizada. Si bien es cierto que todavía tenemos muchas familias también que siguen teniendo comportamientos incívicos y problemáticos en nuestro municipio, que ha hecho mucho daño al propio colectivo, porque verdaderamente siguen afianzando estereotipos que nos hacemos mucho daño entre todos. Por eso mismo es muy importante el mensaje de que tenemos que hacerlo todos juntos, entre las personas que vivimos aquí de siempre y los que llegan de fuera, un esfuerzo común y que entre todos nos eduquemos, nos alertemos y que entre todos corrijamos, en este caso, actuaciones que puedan ser no correctas. Por mi parte nada más, pasamos a votar. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Alexa Castelo, María Victoria Talavera, María Rosario González, Luis Felipe Finker, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso, Iván Lancho, Amagoya Berciacúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, unanimidad. Por lo tanto, quedan aprobados los puntos que proponía en la moción que ha presentado. Muy bien. Yo los que se han acercado al pleno para la lectura y para el seguimiento de la moción. Pasamos por último a una moción que ha presentado el portavoz del Grupo Socialista en relación a los ajustes que se han realizado en los horarios del Polideportivo La Greda.
alguno le gusta, más con control. Luego en luego vamos a hacer. Solo por doble cara. ¿Te lo acuerdas eso? Sí. Hay páginas totales. Ya lo tuyo ya es hablar de los demás. Que sí, La que tenemos más de al CTV. Vamos a continuar. Vamos a darle la palabra a José Luis Marcos Merino, que es el que ha presentado la moción de urgencia, para que antes de votar la urgencia justifique la misma. Bueno, la razón de la urgencia de la moción yo creo que es evidente. En el mes de enero ya se planteó una serie de recortes de horarios y de cierre de las instalaciones que han generado un gran malestar entre los usuarios del Polideportivo de la Benedicta, que entendemos que se ha hecho de manera unilateral, sin haberlo discutido previamente con los grupos y sin haberlo tratado con los propios afectados, pudiendo haber evitado de esta manera determinados problemas, y por lo tanto yo creo que el tiempo apremia y es necesario que se dé una respuesta, y por tanto esa es la urgencia de que se trate aquí la moción. Casco, ¿hay algún grupo que quiere intervenir en relación a la urgencia? Si no hay ningún grupo que quiere intervenir, pasamos a hablar la urgencia de la ley. Muy bien. Leire Corrales, Leire Fernández, Lori Núñez, abstención. Ainhoa Basabe, Jorge Guía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Sí. Alessia Castelo, Sí. María Victoria Talavera, Sí. María Rosario González, Luis Felipe Finques, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso, Iván Lancho, Amagoya Vélez Artuba, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, abstención. Óscar Rodríguez. Pero si no está. Por eso. A mí me parece una falta. Cuando un corporativo está ausente, siempre es abstención. Lo que tú quieras, pero es una falta de Vale. respeto. Pues tú te has tenido que hacer. Sí, venga. Venga. Josu Vergara. Bien, entonces 19 síes y 2 abstenciones con la oposición de Amagoya. Una vez aprobada la urgencia de la moción, vamos a entrar en el fondo de la misma. José Luis. Sí, al traer esta moción que presentamos en el mes de enero y que por un problema procedimental no la pudimos debatir, y luego en el mes de febrero fue imposible por el cambio de concejal que ha habido en nuestro grupo, la traemos con una actitud, digamos, positiva, haciendo abstracción de cualquier tipo de crítica que se pudiera plantear respecto a comportamientos anteriores que ahora pretenden justificar esta medida, y con la voluntad estricta de intentar llegar a un acuerdo en favor del beneficio de todos y fundamentalmente de los vecinos perjudicados. Entiendo en nuestro grupo que la forma de actuar por parte del equipo de gobierno no ha sido la más adecuada, porque se ha actuado de forma unilateral, se han impuesto decisiones, se han tomado medidas sin buscar un mínimo acuerdo,
que además se han tomado las decisiones en base a ahorros que luego, con el paso del tiempo, se han ido buscando las justificaciones, de ahí que nos hayamos movido entre cantidades tan contradictorias como 50.000 euros el ahorro inicial, a los 100.000 que se pasó en una hoja buzoneada a los domicilios, a los 70.000 que se dijo en la comisión, lo que justifica que primero se toma la medida y luego se buscan los ahorros. Y a nosotros esto nos parece que no es ni muy razonable ni muy justificable ante la ciudadanía. Por tanto, lo que consideramos es que esto se debe de intentar recomponer y por eso nuestra propuesta plantea dos cuestiones, que es requerir al equipo de gobierno para que deje sin efecto los recortes de horario y cierre de instalaciones impuestos de forma unilateral, sin tener en cuenta la opinión del resto de grupos y sin el acuerdo de los usuarios, y que se haga todo lo contrario de lo que se ha hecho ahora, que es que se negocie con los grupos y con los usuarios, se intente consensuar medidas que ayuden a rebajar los costes, pero que al mismo tiempo satisfagan a nuestros clientes. Porque si se trata exclusivamente de ahorrar, seguramente si cerramos definitivamente el polideportivo se ahorraría más, pero ese no parece que sea el objetivo, sino que el objetivo es dar un servicio y darlo en las mejores condiciones de acuerdo con las posibilidades que tenemos. Nosotros creemos que para un ahorro teórico, que el papel lo aguanta todo, nosotros creemos que no se va a ahorrar los 70.000 euros, pero bueno, incluso aceptando esa cuantía, creemos que hay fórmulas complementarias y alternativas que pueden permitir conseguir ese ahorro sin hacer ese estropicio que se ha hecho y sobre todo hacerlo de manera consensuada con los propios afectados, que nos consta como grupo que tienen voluntad de llegar a acuerdos y que tienen voluntad de entender que la situación es la que es y que todos debemos hacer esfuerzos. Eskerrik asko, ¿algún grupo quiere intervenir? Óscar. Bueno, nuestro voto va a ser que no a esta moción por dos motivos. El primero, somos conscientes de que Igor, concejal de Deportes, varias veces ya nos ha explicado esta moción que viene aquí, nos ha explicado los motivos que nosotros en parte compartimos, y segundo, también consideramos que no es tan grave, ni creemos personalmente, por lo que yo también he hablado con personas que van a la piscina, que es tan grave el daño. Hay algún día, en algún momento oportuno, pero no es una cosa continuada, depende también de muchos factores, y pues por ello mismo nos hemos votado. Óscar, Iván. Bueno, qué duda cabe que el deporte es un fenómeno social y un elemento esencial para la salud y la calidad de vida, además es fundamental en los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. No hay nada en la sociedad actual con tanta voluntariedad para la participación como el deporte. Por ello, los servicios de deporte deberán estar encaminados al desarrollo social y personal de la ciudadanía, es decir, deberán estar al servicio de la ciudadanía. En este sentido, se ha de apostar por el desarrollo de un servicio deportivo de calidad y no minarlo y restarle horarios que no hacen más que dificultar el desarrollo del servicio para las y los estabarras. El derecho a la salud de la ciudadanía es hoy un derecho fundamental que constituye, por tanto, uno de los pilares del estado de bienestar. Y las actividades físicas y deportivas han de ser herramienta sine qua non para lograr dicho objetivo. Por lo tanto, se debe de potenciar las actividades de los polideportivos en fines de semana, que es cuando la ciudadanía tiene más tiempo libre para realizar la actividad física, y no restringir horarios y espacios precisamente en fin de semana. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. La Organización Mundial de la Salud en 2004 adoptó la medida de realizar régimen alimenticio saludable y actividad física periódica. Esto lo subraya. Sin embargo, este equipo de gobierno, lejos de avanzar en estas políticas, pretende restar calidad, tiempo y espacio a las políticas de salud desde el impulso de las políticas en deporte. La Ley 14/1998 de 11 de junio del Deporte del País Vasco, en su artículo 2, principios rectores en relación al derecho de la práctica de deporte, en su punto 3, indica que los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva
basada, entre otras cuestiones, la que refleja en el punto Q. El fomento del deporte como opción del tiempo libre y hábito de salud, apoyando aquellas manifestaciones deportivas que lo propicien. Es decir, que lo que el equipo de gobierno pretende es vulnerar esta ley, dejando sin efecto la capacidad que los servicios deportivos de Sestao se pudiera aportar para con la salud de las vecinas de Sestao a través de la actividad física y el deporte. Con esta decisión se observa una vez más la mano de la derecha haciendo mella en los derechos sociales de la ciudadanía, mermando el logrado estado del bienestar. El PNV, como partido de derechas que es, está valorando exclusivamente la cuestión económica sin más. Dicha cuestión económica solventaría con el aumento de la participación de la ciudadanía sestaotarra en los centros deportivos. A más abonados y cursillistas, mayor solvencia tendrán dichas instalaciones. Pero ¿dónde están las políticas de promoción de la actividad física y el deporte? ¿Qué medidas va a tomar este equipo de gobierno para aumentar el número de personas que realicen actividad física en nuestros polideportivos? Es evidente que restándole los espacios no se anima a realizar deporte. Política de recortes. Política de recortes en esta historia, como se ha comentado en este mismo pleno antes, un servicio público no tiene por qué acabar en resultado positivo. Es decir, si lo que queremos es realmente potenciar el deporte, potenciar lo público, pues bueno, habrá que valorar cómo hacerlo. Y sobre estas cuestiones de ahorro, aquí mi compañera va a hacer una exposición de una serie de medidas que este grupo pues considera que podrían hacerse para mantener los horarios y a la vez que ahorrar. Entonces, el problema de gasto inevitable es calentar el agua de las piscinas, el agua de las duchas, climatizadores y las conducciones de agua, porque las conducciones de agua tienen que tener 70 grados para evitar la legibilidad. Entonces, si está abierto o no, tendría que estar a 70 grados. Hay una serie de medidas que se pueden tomar, aparte para evitar esos gastos, que es que el vaciado de las piscinas, en vez de realizarse en Semana Santa, que el agua está a 9 grados, se vaciarían entonces la carga la caldera tendría que trabajar a tope para conseguir los 22 grados que tiene que tener el agua de la piscina. Esto se evitaría si el agua se cambiaría en septiembre, porque el agua al cambiarse tiene una temperatura menor, entonces solo tiene que superar 3 grados la diferencia entre el agua que entra y el agua que sale. Sobre el tema de... Bueno, también hay otras medidas, como por ejemplo, son 40 días, en el periodo que están abiertas las piscinas exteriores, deben estar cerradas las piscinas de albergues. Son 45 días que dejaría de funcionar un motor o bomba de infusión. 45 días por 25.000 litros diarios, 1 millón de litros que no hay que calentar. Otra de las medidas que se puede es con el tema del alumbrado, que por cierto, viendo los gastos que nos han dado de liquidación, se ha ahorrado gasto con relación al que estaba predestinado. Entonces, se puede ahorrar más si hacemos una política de encender 1 sobre 3. De cada 3 apagar 1. Entonces ahorraríamos también un consumo que, como digo, en la liquidación se ha demostrado que se ha rebajado. Entonces, con esas medidas no es necesario, como se demuestra, el cerrar para ahorrar, porque no ahorramos. Básicamente, que tendríamos que verlo consensuado entre todos y no venir a una comisión informativa con la decisión ya tomada. Entonces, pues nada, no tengo nada más que hacer. Antes de dar la palabra a Igor, que es el que va a defender la... Bueno, a mí en ningún momento el ayuntamiento ha cerrado ninguna instalación deportiva. Pero utilizamos términos que no son reales. Otra cosa es que el horario se haya ajustado o se haya modificado, en este caso con un descenso de horas. Ninguna instalación se ha cerrado. Ninguna instalación se ha cerrado. En cuanto a la unilateralidad de las cosas, es decir, el equipo de gobierno toma muchas decisiones pequeñas, medianas y de gran trascendencia durante todo el año, de
puede dar cuenta y puede ser criticada y puede solicitar información en los órganos competentes, en las comisiones informativas, pero generalmente no gobernamos en una coalición continua, ni con Bildu, ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Una unilateral puede ser todas las que tome yo, porque como alcalde ejerzo mi potestad de tomar muchas decisiones a la semana, que todas ellas se pueden considerar unilaterales, te gusten o no te gusten, pero es que solo son unilaterales las que no te gustan, o las que no gustan. Luego, no sé, me ha sorprendido, y me sorprende mucho la intervención, y que cuestiones el compromiso del Ayuntamiento de Sestao y de este Ayuntamiento con el compromiso con la salud y con el compromiso de impulsar el desarrollo y la práctica de deporte en el municipio. Supongo que el concejal te podrá dar datos mucho más concretos y rebatirte esos argumentos que has planteado. Yo no sé lo que se quiere. Si queremos potenciar la salud de nuestros vecinos, no sé, es que más allá de instalaciones deportivas, igual tenemos que poner otros nuevos servicios. No sé, de control de... Pero yo creo que eso no creo que sea nuestra competencia. En cuanto a las cosas que decía Ernesto, bueno, oye, si son datos constatables, de todas maneras, el cerrar las piscinas durante más meses de lo normal, o de los 45 días, para que no se calienten, eso también es un recorte, ¿eh? Que no te compliques, eso también es un recorte. Que cierras una instalación porque dejas otra abierta. Igual que hemos hecho nosotros, porque mientras que está cerrada hasta las 12:30 están las llenas abiertas. Es decir, que el compensar horarios entre dos instalaciones deportivas en función de las masas y los flujos, exactamente lo que estás planteando tú, no solo por la afluencia de gente, sino por el tiempo, es decir, diferentes valores o variables puedes plantear. Pero exactamente eso es lo que está planteando el equipo de gobierno. Que en determinado momento, porque encima no solo es todo el año, porque el horario de las llanas reducido es para unos meses del año, es reducido, de igual manera que tú estás planteando una medida de ahorro, que durante los 45 días de verano esté cerrado el polideportivo de las llanas, también no se caliente, ahorremos y toda la gente vaya al polideportivo de la Benedicta, porque es lógico, es muy lógico que en verano la gente vaya al descubierto y no tengamos dos instalaciones a la vez generando un gasto que entendemos no es lo más optimizado. En otros tiempos, en otros momentos, pues seguramente si no hubiese estrategias económicas se podría mantener. Pero lo que más me ha sorprendido es el cuestionar, es decir, evidentemente que puede ser una decisión que no guste, es decir, que se podía haber consensuado con los usuarios. Bueno, esas críticas yo creo que no las aceptamos o las debatimos, pero que se cuestione el compromiso del Ayuntamiento de Sestao con el impulso de las políticas saludables de nuestros vecinos y vecinas y el hecho de poner a disposición todas las instalaciones deportivas que tenemos en un horario 24 horas, porque si no es en uno es en otro, y si no es en el frontón es en las zonas de Galindo, y es decir, que cualquier persona que se está quiera hacer deporte, es decir, o bien una instalación privada, o bien una instalación pública, o bien en una zona libre preparada para ello, es decir, que realmente me sorprende, ¿no? Y eso mezclado con la derecha y la izquierda ya, pues ya me parece todavía rizar el rizo de una manera sin más y bueno. Sí, bueno, la guardia una ahí. Yo la verdad es que creo que lo ha comentado Óscar. Este tema es la tercera vez que lo vamos a tratar en comisiones, plenos, es decir, en reuniones formales. En el anterior pleno ya, a pesar de que el Partido Socialista, a pesar de que el Partido Socialista retiró la moción que había presentado por las indicaciones de la secretaria, yo me ofrecí ese mismo pleno, di explicaciones de los motivos que habían llevado a tomar la decisión fruto de la discusión de hoy. No siendo solo así, convocamos una comisión informativa de deportes donde os volví a dar con mayor número de datos explicaciones de los motivos que habían llevado a tomar esa decisión. Y no solo así, de nuevo hoy aquí pues volvemos a tener que tratar el mismo tema de la reorganización de los horarios, gastos, etcétera, etcétera, del área de deportes y más concretamente del polideportivo de la ley. La verdad es que a mí, pues, la verdad es que no me importa tener que decirlo una, dos o 33 veces. Ya se ve por las primeras intervenciones cuál va a ser el resultado de la votación, pues
pues el Partido Socialista y Bildu en este caso pues votarán a favor de la moción y saldrá aprobada, en efecto, pero sí que me gustaría, pues ya públicamente y no como hice en la comisión anterior, pues dar las explicaciones oportunas pues, para que las personas que aquí están presentes y las personas que lo puedan ver este pleno en la página web, pues puedan tener por lo menos los puntos de vista de todos los partidos políticos, ¿no? Yo antes de nada sí que quería hacer solamente dos comentarios y a mí hay cosas que iba a decir que me joden, pero no voy a decir eso, voy a decir que me fastidian. Y me fastidian porque a mí eso de izquierdas, derechas, centro y extremo sur, pues no las entiendo. Y no las entiendo porque el delegado de deportes que ha tomado estas decisiones que han sido avaladas por el resto de la comisión, bueno, del grupo gobierno, el equipo gobierno, vamos, pues se ha levantado hoy a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar. Y no sé si son de derechas o de izquierdas, pero a las 5:30 de la mañana me he levantado yo para ir a una empresa a trabajar. Para luego venir aquí para seguir trabajando. Entonces, me jode que se digan esas cosas. Que son medidas de izquierda, derechas, etc. Para mí sí, para mí sí. Aparte de eso, simplemente hacer dos comentarios que por supuesto la teoría del deporte y los derechos universales a la práctica deportiva y demás los comparto en todos los puntos. Y creo que la política que se está desarrollando en Sestao, no solamente desde que yo he estado, los años que yo he estado como delegado de deporte, sino también cuando ha habido otras personas con esa responsabilidad, yo creo que ha sido correcta. Yo creo que la gente en Sestao ha dado una valoración positiva siempre a la oferta deportiva y a las instalaciones deportivas que tenemos, y eso yo creo que es de agradecer. Y yo creo que todos los que hemos tenido esa responsabilidad en un o en otro momento, tomando decisiones más complicadas o no, siempre hemos tenido en mente en hacer una oferta deportiva atractiva y amplia para todos y todas las estautanas, ¿no? Bueno, a pesar de eso, pues volvemos a debatir esta moción que insta, como ya habéis dicho, a tener los mismos horarios que se tenían en el 2012 en las instalaciones deportivas. Sí que quiero hacer pues anotaciones. Por un lado, que la moción en su argumentación tiene un error. Para empezar, dice que todos los días hasta las 12:30 y mantenerle cerrado durante toda la jornada, todos los domingos y festivos. Eso no es así. El Polideportivo de la Benedicta está abierto hasta las 14 horas del domingo, y también el Polideportivo de las Llanas está abierto hasta las 14 horas del domingo. Por tanto, lo que se ha reducido es el cierre del Polideportivo de la Benedicta desde las 14 horas pues hasta las 21:30. Horario en el que, como ya os he explicado en más de una ocasión, pues lo habitual es que haya 3, 5 personas, 3, 2 personas a lo largo de la tarde un domingo. Por otro lado, también me sorprende, de verdad, sobremanera, el que en este caso el Partido Socialista, pues, que se haya proclamado el defensor de los usuarios de las instalaciones deportivas, en este caso, solo en este caso. Porque cuando los usuarios del Polideportivo de las Llanas, más concretamente el gimnasio de fitness, pedían un horario ampliado en julio, no se les hizo caso. Cuando los usuarios de la piscina de la Benedicta pedían un horario ampliado en verano, no se les hizo caso. Pero ahora, cuando ciertos usuarios de la Benedicta sí piden por qué se ha reducido ese horario, entonces ahora sí se les hace caso. Yo entiendo que en cada momento, cada uno de los responsables de aquí, tenemos presente al anterior responsable de deportes, creo que las decisiones que se toman se hacen en base a una serie de argumentos. Correctos, incorrectos, situaciones concretas, económicas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo, por lo menos, como concejal de este ayuntamiento, en los años que no he sido responsable del área, nunca he requerido públicamente, ni por medio de mociones, el que el responsable del área de deportes tenga que modificar horarios de apertura, organización de actividades, etcétera, etcétera, porque yo creía o porque hubiera usuarios que entendían que. Entiendo que es una potestad que tiene que tener cada responsable de área en cada momento, y en este caso pues me toca a mí tener que tomar esas decisiones que en este caso pues son pues incómodas de tomar, como la que se ha tenido que tomar, ¿no?
Pero bueno, centrándonos en lo que es la moción que habéis presentado, pues voy a volver a repetir que la situación de oferta deportiva que tenemos en Sestao es una oferta muy amplia, fruto de una situación de censo o de población en Sestao que viene de los 37.146 habitantes que tenía Sestao allá por 1990 a los 28.825 que tiene a finales de 2012. ¿Qué significa eso? Que en estos años hemos reducido el número de habitantes de Sestao en 8.300 personas, quiere decir que tenemos un 22% menos de población. Entiendo que los dos polideportivos es una oferta lo suficientemente alta, pero que también entiendo que esa oferta deportiva se debe de organizar y se debe de ajustar a la situación actual. Y no podemos vivir de una situación como la que teníamos pues, hace prácticamente 30 años. Ya os expliqué en la comisión además, y por supuesto que no es mi objetivo. Mi objetivo, Iván, no es el que el área de deportes sea un área rentable y que cuando hagamos el saldo de ingresos y de gastos a final de año, digamos, este año hemos ganado X mil euros. Ese no es el objetivo de este delegado de deportes, porque sé que es un servicio público y como tal supone un déficit para las arcas municipales y un déficit para el área de deportes, que tiene que estar sufragado con las aportaciones que de los presupuestos municipales se tienen que aportar. Los ingresos que hemos tenido en los últimos años dentro del área de deportes han ido desde los 760.000 euros del año 2008, 850.000 2009, 850.000 2010, 860.000 2011 y 766.000 en el año 2012, en parte también, como os expliqué, debido a la situación de cierre en el último cuatrimestre del año, fruto de las obras de las llanas, que hizo que hubiera abonados, sobre todo semestrales de segundo semestre, que no se abonaran, ¿no? Para este año, la previsión de ingresos fruto de la oferta deportiva que hay y los precios que tenemos aprobados, pues rondaría, si todo va como prevemos, como os he dicho, sobre los 870.000 euros. En cuanto a ingresos. En cuanto a gastos, pues rondamos, como he dicho en más de una ocasión, los 3 millones de euros. 2.950.000 en 2008, 2.940.000 en 2009, 2.670.000 en 2010, 2.300.000 en 2011, 2.630.000 en el 2012. Ahora estamos debatiendo el presupuesto para este año 2013 y ahí se verá cuál es el gasto real que se aprueba para el área de deportes. Pero el hecho es que prácticamente, como os comenté también en la comisión, de cada 3 euros que nos gastamos en el área de deportes, 1 lo aportamos los que somos abonados y pagamos una tasa, un precio público, y 2 vienen de las arcas municipales para poder complementar los gastos que requieren el mantener abierto las instalaciones deportivas y los servicios deportivos municipales. ¿Qué significa eso? Como os he dicho, pues que en 2008 teníamos un 25% de autofinanciación, 2009 un 29%, 2010 32%, 2011 32%, 2012 29% y ahora en este año rondaremos también el 30-32% si los ingresos y los gastos no son más o menos lo previsto. Con esto no quiero entender, como he dicho, que el área de deportes tenga que tener un saldo pues, igual de ingresos y gastos, porque eso es imposible, porque supondría directamente reducir los gastos en una cantidad importantísima y subir los ingresos con una única forma, y el subir los ingresos únicamente se puede hacer subiendo las tasas de los servicios públicos, cosa que tampoco se va a hacer. Todo esto es una reflexión, es una reflexión. Y sí querría dejar claro también, como ha nombrado también José Luis, que por mi parte yo he dado 2 datos diferentes, y es así, sobre el menor gasto que supondría la reestructuración del horario de apertura de las instalaciones de la Benedicta, ¿no? Y he dado 2 datos porque es verdad que en un primer momento, porque yo creo que he dado 2, no creo que haya dado más, dije que el ahorro podría ser menor gasto, unos 100.000 euros, y la comisión, en la última comisión que hicimos hace prácticamente un mes, dije que iban a ser 65.000 euros el menor gasto que íbamos a tener. El hecho de decir que iban a ser 100.000 euros, eso fue un dato que di con los datos que tenía hasta ese momento, fruto de que creo que de una forma, no sé si decir incorrecta, no sé cómo denominarlo, pues el Partido Socialista, fruto de
defensa de los usuarios de la Benedicta, pues tomó una actitud muy activa de defensa, de salir medios de comunicación diciendo, entre otras cosas, algunas mentiras. Entonces me vi la obligación de poder informar por lo menos la parte que yo entendía que era mi verdad, ¿no? Cuando realicé las cuentas y tomé los datos de lo que iba a ser ese menor gasto, yo tuve un error a la hora de realizar el menor gasto que íbamos a tener en temas del personal. Creí que el tema de seguros sociales del trabajador no estaba incluido, entonces yo lo añadí directamente y realmente estaba incluido, y ahí es donde está la diferencia de los 92.000 euros que iba, o sea, que indiqué yo, a los 75.000 que realmente el dato que se prevé no va a estar fruto de esta reorganización. Reconozco que eso es un error, que lo corregí la comisión, no he querido bajo ningún concepto esconderlo, ni seguir en distancia con que el ahorro o el menor gasto va a ser 100.000 euros, sino corregirlo y decirlo públicamente en la comisión donde estáis con los partidos políticos, y lo reconozco y aquí. La medida tomada, pues lo vuelvo a repetir, y es que cuando el presupuesto de este ayuntamiento va a sufrir, y todos tenéis ya el borrador, una disminución en los ingresos y por tanto también una disminución en el gasto importantísima, yo me siento en la obligación de intentar racionalizar y contener el gasto por lo menos en mi área. Porque creo firmemente que la oferta deportiva que se mantiene es lo suficientemente amplia como para poder permitirnos el reorganizarlo de la forma que lo he hecho y poder destinar, aunque sea 1 euro, a otras necesidades que va a tener este ayuntamiento. Y cuando cada uno de los partidos políticos planteéis enmiendas a este presupuesto, vais a querer rascar de uno y otro sitio. Y no solamente va a ser necesario ajustarlo con las medidas que he tomado, sino que seguramente algunos de vosotros propongáis alguna otra medida para poder ahorrar algo en el gasto de las instalaciones deportivas, que será bienvenida si se puede realizar, porque va a ser necesario dedicar mayores esfuerzos a otras áreas del ayuntamiento que no sea el área de deportes, siempre que el área de deportes se mantenga una oferta atractiva y amplia para todos los ciudadanos de Sestao. Los usuarios del Polideportivo de la Benedicta de 8:30 a 12:30 de la mañana han sido de 66 personas de media en el año pasado. En Las Llanas, 217. Es el segmento o la parte del horario de apertura de las estaciones deportivas donde menor afluencia de gente se da. Por las tardes todos sabemos que la afluencia es masiva en ambos polideportivos, y una reorganización del horario a última hora del día no solamente haría daño a los usuarios, sino también a los clubes deportivos. Y fijaros que muchas veces las medidas, hubiese sido más rentable quizá para ahorrar dinero al ayuntamiento el no abrir los polideportivos a partir de las 8 de la tarde, porque en esas horas todas las luces de los polideportivos están encendidas. Pero sin embargo, no se prima solamente el ahorro, se prima también el que se dé un servicio a los usuarios, que se dé un servicio a los clubes deportivos. Estas medidas no son medidas aisladas para Sestao, porque en este caso el concejal de deportes se ha vuelto loco y decide tomar medidas descabelladas, sino que medidas similares se han tomado en Baracaldo, se han tomado en Bilbao, se han tomado en Baquio, en Orozco, etcétera, etcétera. Muchos municipios han organizado el horario de sus instalaciones deportivas para poder hacer frente a los gastos que tienen y para poder tener una apertura amplia al menor coste posible. Yo lo he dicho Josu, pero es verdad, esta medida no hace referencia a los 12 meses del año. Esta medida afecta a los meses en los que la Benedicta no está abierto por la campaña de verano. Es decir, de junio a septiembre la apertura de la Benedicta es total, fruto de esta apertura de la campaña de verano. Por tanto, no estamos haciendo daño a los usuarios durante los 12 meses del año, sino durante 8 meses. Y con la modificación que se ha planteado, que es reducción en la Benedicta pero ampliación en Las Llanas, Sestao tiene media hora más de apertura de las instalaciones deportivas al día. Mayor apertura al día. Lo que no tiene es dos cosas a la vez abiertas al día, pero sí tiene más horas de apertura al día. Y la verdad es que, bueno,
me da rabia y cuanta más es, o sea, yo entiendo la postura en este caso del Partido Socialista y de Bildu, ¿no? Lo mejor sería, y ojalá estuviera en una situación en la que hubiera disponibilidad económica infinita, todo se pueda mantener abierto y yo encima esté tranquilo sin tener que pasar malos momentos y tener que tomar decisiones de estas características. Pero las situaciones en que nos toca vivir en cada momento son complicadas, de caso son complicadas, y ya me gustaría ver a mí lo que hacéis cada uno de vosotros con los ingresos de vuestras familias, vuestra vida familiar, si se reducen. Si se reducen los ingresos de una familia considerablemente, a ver si todos mantenemos los mismos gastos que teníamos hasta la reducción. Seguramente que no. Y lo que estamos intentando hacer en este caso es, como os he dicho, tener un servicio abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche, que dé servicio a todos los y las espantadas, aunque sin duplicar servicios. Es que le escribo. ¿Algún grupo quiere intervenir? Iván. Señor Sobrino, sobre la cuestión de izquierdas y derechas, Igor, no me gustaría que te lo tomases como un ataque personal, porque no lo es. O sea, no, en ningún momento yo creo que se ha puesto aquí en cuestión la capacidad de trabajo de ningún corporativo. O sea, es decir, pero la izquierda y la derecha son dos perspectivas económicas. A mí las medidas que estáis tomando me parecen derechas, o sea, es decir, ya es la segunda de estas características que se toma. Entonces nosotros como partido de izquierdas que somos, tenemos que criticarlas. Es decir, unimos estos recortes, o sea, es decir, nosotros tendríamos otras alternativas para hacerlas. Y encima, o sea, recortamos servicios y subimos las tasas. O sea, nosotros sí que entendemos que es una historia, que sí que son medidas desde una perspectiva mercantilista del deporte. Por eso lo criticamos, porque entendemos que podría darse otra forma. Y bueno, no sé, o sea, nosotros no tenemos ningún complejo en que entendemos que hacemos medidas de izquierda, vaya. Y sobre los datos que he dado sobre deportes, bueno, lo único que tendría ser un conglomerado de datos para subrayar la importancia que tiene el deporte y que, bueno, al paso que vamos, pues poco a poco, y aunque igual no nos estamos dando cuenta de ello, pero parece que nos encaminamos hacia una dirección, que es la privatización del deporte y la privatización de los medios públicos. Entonces, pues, obviamente tenemos que criticarlo ahora. Quería, por alusiones. Yo en ningún momento he dicho cerrar el polideportivo de Las Llanas. He dicho las piscinas de Las Llanas. Y otra cosa, lo que estamos peleando es por el ahorro energético y que no se demuestra que haya tal ahorro de esa manera, porque siguen funcionando los motores para calentar. Es como si en la Gran Vía, para ahorrar, cerraríamos las farolas de la derecha. Estaría la acera de la izquierda hasta los cojones. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Sabía que estabas hablando de la piscina, Es que tú no has dicho la piscina. Pero que me hacía referencia a lo que... si no he interpretado la piscina, hablaba de las piscinas. Evidentemente, cuando se abran unas, se cierran otras. Y precisamente es una medida que yo creo que es correcta, porque verdaderamente tenemos que optimizar los precios. Yo, antes de dar la palabra a José Luis, evidentemente todos sabemos en los momentos que estamos viviendo. Y verdaderamente, a veces me parece curioso, ¿no? Tampoco hago una interpretación muy profunda, pero me parece curioso. Es decir, algunas cosas las llamamos recortes. Depende de qué cosa llamamos recortes. Depende de qué cosa llamamos ajustes. Y depende de qué cosas vamos a optimizar el servicio. Depende de qué administración lo haga, qué diputación o qué ayuntamiento. Y quién gobierne, oye, se cambian los términos, la derecha y la izquierda empiezan a mutarse. Y esto es curioso. El ayuntamiento es gobernado por el PNV. Reajusta los horarios, el recorte de la derecha. Oye, tajante. Otro ayuntamiento, y no voy a entrar en el tú más, porque como bien dice María, siempre nos dice, no vayamos por el tú más. Otro ayuntamiento, otra diputación, ajusta, reajusta, quita, pone, optimiza tal, y la izquierda defiende los servicios públicos mejor que nadie, oye, de una manera curiosa. Oye, ya vale.
Ya vale que estamos aquí para intentar no cerrar ni un servicio público, ofrecer a la ciudadanía lo mejor posible con el dinero que tenemos, y si ingresamos tanto, gastamos tanto. Evidentemente que se puede negociar, como decía, yo me quedo con las cosas positivas, no sé, como decía José Luis, que no lo pone en su moción, pero bueno, el espíritu decía que el abrir una negociación con los diferentes, que se puede, que muchas veces nos podemos equivocar, seguramente muchas veces nos podemos equivocar. Que haya margen de negociación y reflexión y se plantee después, a posteriori y a priori, como a veces las cosas salen mejor, pues seguramente también. Joder, seamos serios. Es que este ayuntamiento, que nos digan que en este año 2012, pues hemos tirado como hemos podido. Que más me hubiese gustado a mí como alcalde, porque defiendo el interés de todos los vecinos, de poder haber hecho todas las inversiones, o de poder hacer otras cosas, y pues evidentemente, que luego hay pegas y matices que criticar, evidentemente, y habrá matices que criticar, y es una lucha política entre los grupos políticos. Y Alexia me dirá que tú no has hecho tal, y tú me dirás que no sé qué, pues bueno, eso está dentro de los puntos que tratamos en orden del día. Pero lo digo porque en estos momentos en los que cualquier paso que das, que planteas un cambio, ya está, el recorte a la derecha. Oye, vamos a tranquilizar un poco. Este ayuntamiento lo que quiere es que los servicios públicos que tiene, que son Tacao y Rey, que los conocemos todos, por lo menos seamos capaces de levantar la persiana y dar los servicios con la máxima calidad posible y sin subirle las tasas lo más posible al vecino. Nada más. José Luis. Sí, yo voy a seguir la línea que he dicho al principio, no me voy a meter en el pasado, porque también eso delimita mucho, Igor. También eso delimita mucho, a lo mejor falta un poco de coherencia. Pero no voy a entrar en ese tema porque no quiero abrir otro melón. A mí lo que me interesa es hablar del problema en sí. Vamos a ver, mira, la situación deficitaria, el déficit que hay en las instalaciones deportivas en Sestao se viene arrasando desde hace 20 años. Entonces no es una cosa de que ahora estemos en una situación de crisis o haya reducido la población, no. El déficit es igual, porque nosotros en la legislatura pasada conseguimos pasar del 28% de autofinanciación al 32%, elevamos 4 puntos y reducimos gastos, como aquí en estos gráficos lo explicas, porque hicimos una mejora de la gestión. Entonces, no se trata de que haya habido un cambio de situación. Nosotros ya dijimos que lo razonable es contar con instalaciones modernas y que tú puedas poner un precio de coste a la gente, independientemente de que luego subvenciones a aquellos que no tienen disponibilidades económicas para que el precio no sea un impedimento para que la gente utilice las instalaciones. Eso lo hemos defendido nosotros y lo seguimos defendiendo. Es decir, eso es lo razonable. Mira, yo no me creo ni los ingresos ni los gastos que planteáis aquí. No me creo ninguna de las dos cosas, porque estás diciendo que vas a ahorrar. A nosotros, el director de deporte nos dijo que se iban a ahorrar 50.000 euros. Nos lo dijo. Viniste tú y doblaste la cifra, y luego la volviste a bajar. Como comprenderás, no es muy creíble. La impresión, la conclusión que tiene que sacar uno es que primero habéis tomado la decisión de reducir y luego ajustar lo que ibais a ahorrar, porque había que justificarlo de alguna manera. Esa es la impresión que da. Igual estamos equivocados, pero eso lo vamos a ver al final. Lo que sí tenemos una prueba ya es en vivo y en directo. En la RPT no se plantea la amortización de las dos plazas que decís que vais a ahorrar. Con lo cual, algo empieza ya a verse mal. Claro, el problema que dices, ahora tenemos que ahorrar. Y dices, ¿y antes qué pasa? En el 2011 no había que ahorrar, y en el 10 tampoco, y en el otro tampoco. Es que el ahorro hay que hacerlo siempre, siempre. El número de personas que utilizan el polideportivo. Nosotros no estamos diciendo que se amplíen los horarios, como se planteaba antes. Es decir, unas instalaciones que eran muy deficitarias, que había muy pocos recursos, y había personas que defendían que había que ampliar los horarios. Nosotros decíamos que no podíamos ampliar los horarios porque estábamos en una situación límite. Ahora no estamos hablando de ampliar horarios, estamos hablando de que no se reduzca, de que se mantengan los que hay y que se mejore la gestión para conseguir ese ahorro que se pretende hacer. Y estamos convencidos que se puede hacer sin hacer ningún recorte, porque en los recortes no creemos tal y como está planteado. Claro, nos pones el ejemplo de otro municipio, claro, nos llevas a Baquio y dices, en Baquio no es que han limitado los horarios, en Baquio es que han cerrado, porque tienen un agujero de 6 millones de euros porque estaban en facturas que no habían pagado. Es una situación
con la que afortunadamente este ayuntamiento no se puede ni se debe comparar. Afortunadamente nosotros no tenemos ningún problema, porque sí que pagamos y por tanto no tenemos problema. Yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo de responsabilidad, y si realmente tenemos la necesidad de ajustar lo que haya que ajustar, lo que tenemos que hacer es presentar propuestas para reducir mejorando la gestión, y si no es posible, plantearlo donde hay que plantearlo y hablar con los afectados, con los usuarios, y llegar a un acuerdo con ellos. En el servicio dices, solo lo utilizan 67 personas, pero son 67 personas que hacen deporte. Unos porque lo necesitan, porque tienen enfermedades, porque tienen que ir a la piscina, porque tienen que hacer determinado tipo de ejercicios y no pueden a otras horas. Y otros porque resulta que allí había una tarifa distinta y a aquellos les venía mucho mejor, y otros porque van a hacer footing y a la vuelta pues hacen otras cosas y no sé qué, y no tienen otros horarios. Entonces, estamos limitando la capacidad de utilización de un equipamiento por parte de los ciudadanos estados. Unos ciudadanos que todos sabemos que se financian las instalaciones deportivas no por lo que pagan los usuarios, sino por los impuestos que pagamos todos los estatales. Pero lo mismo que nos pasa con la escuela de música, lo mismo que nos pasa con la biblioteca, lo mismo que nos pasa con otros servicios que tenemos en el municipio, y a nadie se le ocurre decir que como hay déficits, que se cierre. Nadie lo ha planteado. Aquí nadie ha dicho que hay que cerrar o hay que reducir la jornada en la escuela de música. Nadie lo ha planteado, ni en el Euskaltegi ni en ningún otro sitio, que crean un déficit importante. En proporción, casi mayor que las instalaciones deportivas. En proporción a lo que es el presupuesto global y el déficit que se tiene. Por lo tanto, yo creo que, y digo que no me quiero referir al pasado porque no quiero decir lo que se hizo hasta hace poco y lo que se hace ahora. No quiero entrar en esa polémica porque entonces lo vamos a liar todo. Lo que sí digo es, tú puedes haber tomado la decisión que hayas querido y a ti te ha parecido que no debías de criticar y no has criticado. No te preocupes, que ya lo han hecho los compañeros tuyos de grupo por ti. O sea que en ese sentido no hemos ganado nada. Simplemente hemos cambiado de actor, que eso es lo que pasa en todas las películas. Casi nunca se repite. O sea que a mí eso no me sirve de consuelo. A mí lo que me interesa es que este es un servicio público, este es un servicio que en algunos casos tiene componentes de salud además, que es razonable que lo mantengamos y que por lo tanto debemos hacer el esfuerzo necesario para que así sea. Y si por lo que fuera no resultara posible, que se hable directamente con los afectados, que se les comente y que se busque una solución, porque ellos están dispuestos a negociar. Hagámoslo razonablemente y nada más. Eso es lo que estamos planteando. No estamos, y ya vuelvo a repetir, no me quiero meter en otro tipo de dibujos, porque si me meto en otro tipo de dibujos me tendría que enfadar, y no me quiero enfadar porque lo que quiero es buscar una solución razonable a un problema que tiene un número importante de ciudadanos. Por terminar y pasar a votar. Sí, al final yo creo que este debate, a pesar de las intervenciones de unos y de otros, es un debate entre sordos. No vais a cambiar vuestro punto de vista de este asunto, ni yo lo voy a ver diferente. Solamente pues dejar claro que creo que la responsabilidad tiene que primar sobre otros aspectos, y entre estos aspectos está el quedo bien y cuando me vaya que me recuerden como el que les daba a los usuarios todo lo que me pedían. Cuando me vaya yo de aquí, solamente espero que esté todo lo más ajustado y saneado posible, y no es lógico que los responsables públicos no tengamos en nuestra cabeza siempre la responsabilidad como uno de nuestros mayores objetivos, ¿no? Como os he dicho, todos tenéis el borrador de presupuestos y todos veis el menor ingreso y cómo vamos a tener que reducir muchos de los gastos de cara a este año 2013. Y vuelvo a decir que creo que el área de deportes o la oferta deportiva de Sestao, aún aplicando esta reorganización de horarios, sigue siendo muy atractivo. Y esta reorganización de horarios puede permitir el que algunos recursos que si no serían gastados dentro del área de deportes se puedan dedicar a otros asuntos. Creo que es así. Y no solamente, como he dicho,
ese menor gasto por esta organización puede tener sus frutos. También, como habéis comentado vosotros, el hecho de que se incluyan o no unos puestos de trabajo en la razón de puestos de trabajo del ayuntamiento puede reducir teóricamente el gasto, aunque no se nos tiene que olvidar que esos puestos de trabajo que no han sido ocupados en los últimos años no han supuesto un gasto para este ayuntamiento, porque ese no gasto en ese personal del polideportivo ha sido gastado en otras necesidades importantes de este ayuntamiento. Por tanto, el hecho de que elimines de la razón de puestos de trabajo 2 puestos, 3 o 1 del área de deportes no va a hacer que se gasten más o menos en el área de deportes. Es una reflexión que creo que es interesada y que se puede vender para decir que si quitaras esos 2 puestos, los 70.000 euros ya estarían compensados y no habría que recortar, pero en los últimos años tampoco se han gastado esos 70.000 euros de personal de relación de puestos de trabajo. Entonces, sin más, las posiciones, exactamente, como tú dices y como yo he dicho, se gasta en otras cosas, por tanto, no han supuesto un gasto para el área de deportes, ha supuesto un gasto para otros asuntos de este ayuntamiento necesarios, no para gastos del área de deportes. De todas formas, bienvenidas las aportaciones de Ernesto que ha realizado. Ejemplo de ahorro energético está en el espacio nuevo que se ha hecho en la zona de spin, y todas las luces son por sensores de movimiento, aspecto que mejora el hecho de que se queden las luces encendidas, etcétera, etcétera. Así podemos seguir caminando en la utilización de eso y agradecer a los compañeros vuestros que trabajan en el polideportivo todas esas ideas que también en el día a día pues, lo pueden aplicar en el trabajo, ¿vale? Es que el casco, Iván. Pasamos a votar. Leire Corrales. Leire Fernández. Lori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Sí. Alessia Castelo. Sí. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González. Luis Felipe Finker. Sí. Jesús Ortiz. Emilio César Ferreiro. David Salso. Iván Lancho. Amagoya Bereziartúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés. Óscar Rodríguez. Josu Vergara. 11 síes y 10 noes. Por lo tanto, queda aprobada la moción presentada. Quería hacer una aclaración para que no haya luego problemas de interpretación. Por el principio básico de las competencias, lo que se ha aprobado en este pleno es una petición. Se le pide a alguien que haga algo, pero se le pide únicamente, no se acuerda eso. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Muchas gracias por la aclaración, secretario, pero lo sabíamos, ¿eh? Bueno, pues más, lo que abunda no daña, más vale pasarse que no llegar. Lo que abunda no daña. Aquí hay algunos que les gusta escucharse una barbaridad. ¿Cómo se barbaridad? ¿Está liquidado ya o no? ¿Continuamos con el pleno? José, contestación a preguntas. Sí. Vamos a hacer un proceso de... ¿De qué? Quedan 5 minutos para que hacer minutos. ¿Queréis receso o no queréis? Termina ya. 10 minutos. 5 minutos, venga. Continuamos con el pleno. Contestación a preguntas. Está la de arbolado en la punta, con el movimiento de tierras que se está realizando en la zona se ha llegado a talar un árbol de especie conífera. La tiene que seguirá estando ya que se ha trasladado aviso de que no se puede tocar. Es uno de los 3 árboles, de 3 árboles de especie protegida que tenemos en Sestao. Los arcos de la Plaza del Casco junto a la sede Gotera, los arcos de la Alameda de las Llanas a la altura de la parada de bus Charco,
se ha mirado y se intentará solucionar como otras tantas cosas más. Túnel de Galindo, acumulación de basuras. Se ha dado traslado para limpiar de residuos en la entrada del túnel. Túnel de la Benedicta, acumulación de basuras. Con motivo del Ibrali 2013, el recorrido del mismo, que es de Portugalete pasando por Sestao, con lo que la Ikastola Estileco, encargada este año del evento, habilitará el paso por el túnel. Realizará trabajos de achique de agua y echarán grifo para compactar y acondicionar el paso del túnel, colocando también iluminación, con lo cual se eliminarán restos de basura y quedará acondicionado. Simondrogas de la Nueva, caminos y zona encharcada, acopio de materiales, acumulación de basuras, zonas sin iluminación, etc. Consciente del estado en que se encuentra la zona, se hará lo posible por darle a la zona una solución. Las canteras de desprendimiento de tierras. Se dio traslado a la Diputación del problema, seguiremos insistiendo para que se solucione. Reurbanización de la calle Los Baños. El Gobierno vasco ha concedido prórroga de la reurbanización de la calle Los Baños hasta finales del mes de septiembre de este mismo año 2013. Eskerrik asko. A ver, yo respecto a una pregunta que hacía el Partido Socialista sobre la situación en la que se encuentra en este momento la licencia de construcción de las viviendas de Cueto. Bueno, pues por dar algún dato concreto, se están teniendo dificultades para obtener por parte del Gobierno vasco la calificación provisional de las viviendas de protección oficial, en cuanto a que la calificación de vivienda de protección oficial debe abarcar fincas registrales completas, lo que obliga a segregar las parcelas donde se edifican las viviendas de protección oficial, previa obtención de la licencia municipal de segregación, quedando los garajes y los anexos en la vertical del edificio y no en una finca distinta, lo que a su vez pues, exige también modificar parcialmente el proyecto edificatorio. Por otra parte, al no ser la Azpiegitura la propietaria de los terrenos sobre los que se construye la promoción, el Gobierno vasco no le faculta a la sociedad Azpiegitura para el cobro anticipado de cantidades que pueden abonar los compradores, por cuyo motivo el Gobierno, nosotros, el equipo Gobierno, estamos replanteando la posibilidad de formalizar la permuta conveniada con la Azpiegitura, llevando a cabo la transmisión de los terrenos de Cueto, para lo que se están estudiando fórmulas que permitan al Ayuntamiento el pago del IVA que le corresponde por las viviendas futuras comprometidas. Por la situación económica que estamos atravesando, pues esta operación se está ralentizando un poco en cuanto a que se está analizando la forma más idónea de acometer la obra. Sin más, gracias. María Guardia, yo tenía una pregunta de Alexia sobre las cámaras de videovigilancia. Simplemente el expediente se está tramitando y se van a calificar como cámaras de videovigilancia. Eskerrik asko. ¿Algún concejal tiene alguna pregunta más? Pasamos por tanto a los ruegos y las preguntas de este pleno. Ruegos. Óscar. Solo tenemos uno, y es que hay grandes agujeros, baches y muy mala señalización en el parking del Colegio Megonza. Entonces solicitamos o rogamos que se solucione lo antes posible. Gracias. Los vecinos del barrio de Cueto nos han informado que como consecuencia del desgaste de la alcantarilla ubicada en el paso de peatones frente al ambulatorio de Cueto, cruce con el parking, se han caído varias personas y al menos una de ellas ha sufrido daños graves, ya que esta alcantarilla se hace muy resbaladiza cuando está mojada y habida cuenta de que en ese paso de peatones es muy usado frecuentemente por los usuarios y usuarias del ambulatorio, rogamos que sea retirada dicha tapa y colocada otra nueva que evite este peligro. Así como se organicen revisiones periódicas de las vías de a fin de evitar las numerosas caídas y posteriores reclamaciones por daños superfluos como consecuencia de la responsabilidad patrimonial de esta administración. Teniendo conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 19 de febrero de 2012, la cual reconoce a 19 trabajadoras y trabajadores de los planes de empleo las diferencias salariales no aplicadas por el Ayuntamiento en el año 2010, se solicita o se ruega al equipo de gobierno no presente recurso de casación al Supremo
de que esto supone dilatar aún más la injusticia cometida contra este colectivo, por cierto, el más desfavorecido. Teniendo además claro que solo es una maniobra para ganar tiempo, ya que las posibilidades de que esta reclamación prospere tienen claro que son casi nulas. Además, con el coste para el municipio que lleva este tipo de actividades, que pagamos todas. Los trabajadores de la ACB y de la Naval nos han hecho llegar la necesidad de volver a habilitar la antigua entrada de dichas empresas, ya que hoy en día se ven obligados a desplazarse hasta la rotonda del Caicu para poder acceder a sus puestos de trabajo. Con ello conlleva gasto de gasolina, mayor contaminación y mayor pérdida de tiempo. Por ello que nos rogamos se tenga en cuenta volver a habilitar el antiguo paso a estas empresas. Eskerrik asko. Alexa. Sí, yo en el apartado de robo solamente dos cuestiones. Una, recuerda al alcalde que Adela es una vecina de Sestao a la que él personalmente ha ayudado a buscar un piso de alquiler porque el suyo no reunía condiciones de habitabilidad. Y bueno, se hizo un esfuerzo por parte del municipio y por parte del alcalde para intentar reubicarla en otra sitio. Bueno, pues ahora nos han informado de que esta vivienda ha sido ocupada, no sabemos si legal o ilegalmente, por otra familia que tiene niños. Entonces, si no reunía condiciones de habitabilidad para Adela, no reunirá condiciones de habitabilidad para otra familia. Entonces, lo que le pedimos al alcalde es que gestione con Adela la ocupación de su vivienda para que se pare lo antes posible la ocupación de la misma, puesto que, tal y como conocemos todos, no reúne condiciones de habitabilidad la misma. Por otro lado, un segundo ruego, y es que hemos recibido el borrador de presupuestos del ejercicio 2013 y lo que le pedimos al equipo de gobierno es que rectifique la política de subvenciones porque ha retirado el apoyo a todos los grupos de Sestao de cualquier índole, cultural, social, de mayores, de mujer, deportivos, de accesibilidad, de rehabilitación de fachadas, y le pediríamos un esfuerzo para que hiciese una modificación de motu propio de esa política subvencionadora en el propio borrador de presupuesto, más allá de lo que hagamos otros grupos políticos en el momento de hacer las enmiendas pertinentes al borrador de presupuestos. Gracias por los ruegos. En primer lugar, el primer ruego era conocedor de la situación de Adela y de su piso. De hecho, ayer a las 12 de la mañana estuve con ella para intentar buscar una solución. Y respecto a que buscamos la fórmula, parece que es una ocupación o una cesión temporal, pero evidentemente hemos planteado una solución, yo creo que definitiva, pero bueno, a ver si somos capaces de que la pueda ella, llevar a cabo lo antes posible. En cuanto a la política de subvenciones, bueno, evidentemente es de esperar que los grupos políticos envíen el presupuesto y supuestamente solucionen el error que dice que tiene el presupuesto. Yo no sé si somos conscientes de lo que decimos. Es decir, el equipo de gobierno ha presentado un borrador de presupuestos. Si algún grupo considera que la política de subvención tiene que ser otra y hay que aumentar ese gasto, que lo haga, lo presente en una enmienda y que diga que se quita. Es muy simple. Cada uno le toca hacer lo que tiene que hacer. De todas maneras, aceptamos el ruego y la recomendación para nuestro debate interno. Yo hago mi trabajo y como concejal antes el tuyo. Si tú consideras que el grupo tiene que tener subvenciones, tienes que hacer una enmienda, no voy a. ¿Cómo que no puedes quedar? ¿Qué no te puedes quedar? Bien. Ya, vamos, ya. Preguntas. Nos ha llegado un rumor de usuarios del Polideportivo Las Llanas que nos han dicho que se van a cerrar las piscinas para arreglar goteras. No sabemos si es así, y si es así, ¿cómo se ha podido producir esto después de las obras de reforma del Polideportivo? La cubierta no se ha arreglado. Digo que la cubierta del Polideportivo no se ha arreglado. La cubierta es la que está de toda la vida. La cubierta azul triangular es la de toda la vida. A ver. ¿Cuántas personas de Sestao desempleadas especialistas tituladas van a ser contratadas para impartir los programas de Peñascal o la Fundación Integrada?
¿Por qué se ha retirado el parque de juegos infantiles de Vicente Díez? ¿Por qué no han comenzado las obras de vivienda protegida de la Punta, cuando en determinados medios de comunicación, solo al alcance del equipo de gobierno, se ha comentado que empezaban en marzo? Y por último, ¿por qué tenemos que superar tantos filtros para tener una documentación que como oposición consideramos que tenemos que fiscalizar? Llevo una petición desde el año pasado que no me llega. Yo tengo un pequeño ruego, pero es una cosa más bien personal. Vamos a ver, yo tengo numerosos problemas para acceder al correo electrónico del ayuntamiento. Es decir, entonces yo pediría a cualquier corporativo, y no solo al equipo de gobierno, que si me tiene que hacer llegar algún tipo de notificación, me lo haga por favor al correo personal, como ya comentó en algún otro foro, pero en fin, que se da la circunstancia alguna vez, una vez en concreto, si bien es cierto que fue porque no miré bien el correo, pero la otra vez, con una comisión que había, pues bueno, pues no la notificación llegó al despacho como es legal, llegó al despacho y me parece muy bien, pero bueno, como me imagino que cualquier otra persona que está aquí, tenemos una vida muy apretada y en mi caso concreto, pues este último mes ha sido bastante locura, pues no me pasé por el despacho y no la vi y tampoco la recibí en el correo y me quedé sin ir. Entonces, pues me ruego por favor que si me tenéis que notificar cualquier cosa, me la mandéis por favor a mi correo personal, ¿vale? Que si alguien no lo tiene, luego se lo digo. Y ya de paso aprovecho para decir que bueno, que ya que algún informativo nos ha comentado que mantener la cuenta pues cuesta pasta, pues que solicito que se le retire y eso que nos ahorramos. ¿Vale? Si alguien no tiene mi cuenta personal, que me la pida luego, por favor. Gracias. Muy bien. En cuanto a una de las preguntas que hacía Ernesto respecto a las reuniones de la Junta, y con este equipo de gobierno, digamos, que yo presido, no hemos anunciado el inicio de las obras de la Junta en ninguna ocasión. La referencia que te hacías del mes de marzo es el anuncio que hizo el anterior gobierno con la licitación del último tramo de movimiento de tierras que ya está adjudicado a la empresa Vican, que Visesa se lo ha adjudicado y que previsiblemente empezará las obras de movimiento de tierras después de Semana Santa. Esa es la fecha que el anterior gobierno, el anterior Departamento de Vivienda anunció justo unas semanas antes de terminar la legislatura. En estos momentos estamos trabajando, como bien sabéis y todos lo conocéis, las dificultades del proyecto, para que, aparte de esa licitación, sigan adelante las otras dos licitaciones, la de urbanización y la de edificación. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta nueva, pero sí recordarles que del pleno pasado han quedado pendientes la contestación de lo de la Comisión de Cultura para el proyecto Chilvilenea, que ya empieza a ser un clásico. El programa de drogodependencias, cómo se va a realizar dicho programa de drogodependencias, qué reflejo va a tener en los presupuestos del 2013. Sí que hemos visto que tiene una partida presupuestaria muy pequeñita, lo que no sabemos es cómo la van a utilizar. La Asociación de Comerciantes, pedíamos una explicación sobre el reintegro, o si se iba a pedir el reintegro de una cantidad, la contratación de desempleados que había lanzado por decreto por un bando el alcalde, para cuándo la bolsa de trabajo de los desempleados. El resto han dado contestaciones, pero a estas en concreto no se han dado contestaciones. Sí, no. La de comercio, de la subvención de comercio y de asociación de comerciantes, la contestación se dio en comisión. Por eso era repetitivo traerlo otra vez aquí. Me daba por contestada cuando en la comisión estamos todos los representantes de otros partidos políticos. En la comisión se nos leyó una explicación que daba la Asociación de Comerciantes a las cantidades solicitadas. Lo que nosotros pedimos es la postura del equipo de gobierno con respecto a si comparte o no esas explicaciones de la Asociación de Comerciantes o cree que no era una de las actuaciones subvencionadas tal y como se ponía de manifiesto. Pero bueno, en cualquier caso... Muy bien, pues quedan apuntadas... Si algún corporativo quiere contestar alguna, quedan apuntadas las pendientes y damos por finalizado el pleno. Desearos a todos que podáis disfrutar mejor unos días de Semana Santa tranquilos.